El misterio de las calaveras de cristal. ¿Genuinas o falsas? Los propietarios de 13 calaveras de cristal, aparecidas desde el siglo XIX, las presentaron como antigüedades precolombinas. Los expertos arquean la ceja. ¿Queréis escuchar toda la historia acerca de las calaveras de cristal? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad del ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. En el día que cumplió 17 años, el 1 de enero de 1924, Anna recibió un regalo inesperado. Hacía unos meses que había llegado a Belice, por entonces Honduras británica, en una expedición liderada por su padre, el aventurero británico Frederick Albert Mitchell Hedges. El grupo, integrado por representantes del Museo Británico y especialistas en cultura maya, había comenzado a excavar en una zona selvática conocida como Punta Gorda. Allí habrían hallado un complejo arquitectónico que bautizaron como Lubantún, la ciudad de las piedras caídas. Y fue en él donde la joven descubrió uno de las 13 calaveras de cristal repartidas por hoy por todo el mundo en colecciones públicas y privadas. Objetos rodeados de leyenda y misterio, convertidos en estandarte del movimiento New Age, que inspiraron la película de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Los cráneos de cristal de cuarzo se han vinculado con los pueblos mesoamericanos precolombinos, los aztecas, los mayas, toltecas y mixtecos. Sin embargo, no sabemos nada sobre su origen. Ninguno procede de una excavación documentada. Tampoco sabemos con certeza dónde y cómo se hallaron. Hay quien los considera piezas de arte mexicano, tal vez usadas en las iglesias como base para los crucifijos. ¿Quién sabe? Otros se aventuran a afirmar que son el legado de la inteligencia alienígena, vestigios de la legendaria isla de Atlantis o del supuesto continente de Lemuria, e incluso el trabajo de una sociedad sofisticada que viviría en el centro de la Tierra. Explicaciones fantásticas aparte, lo cierto es que siempre se ha cuestionado su autenticidad. Siempre.
apenas guardan relación con el sello estilístico y técnico propio de las calaveras precolombinas genuinas, habitualmente de basalto y caliza y ocasionalmente de oro. Hoy la comunidad científica las sitúa entre las muchas falsificaciones realizadas durante la segunda mitad del siglo XIX. Michel Hedges aseguró que el cráneo, que bautizó como del destino, tendría más de 3.600 años de antigüedad. Eso creía él. Técnicas recientes de microscopía electrónica han confirmado que su juventud es mucho mayor de lo que alegan algunos de sus propietarios. Seguramente no rebasan los 150 años y se esculpieron en el siglo XIX en algún taller europeo. La calavera de Michel Hedges no sería una excepción. Según documentos del Museo Británico, no llegó a manos de la joven en Lubanton, sino en Londres, donde su padre la adquirió en una subasta en Sotheby's en 1943. Fue precisamente ese año cuando Michel Hedges presentó a la comunidad científica su tesoro, esculpido en una sola pieza de cristal de roca, con un tamaño casi real, unos 22 centímetros de diámetro, y con unos 5 kilos de peso. El explorador dijo haberlo hallado en Belice y afirmó que la mandíbula articulada de la pieza apareció 3 meses después en el mismo lugar. También aseguró que el cráneo, al que bautizó, como hemos dicho antes, del destino, tendría más de 3.600 años de antigüedad y habría sido empleado por los mayas con fines mágicos y ritualistas. Los expertos, sin embargo, no mostraron interés por una pieza sin contexto. No se conservaba ninguna fotografía de su hallazgo ni documentación sobre el yacimiento. Eso para empezar. Años más tarde, Anna explicaría que todas las pruebas se habían perdido durante un ciclón. Pero la calavera salió a la luz en 1924 y no se publicó hasta el 43. ¿Por qué? Verificar la autenticidad del cráneo del destino resultaba muy complicado en los años 40 y en los 50. Al estar hecho de cuarzo piezoeléctrico, que es material con el que se fabrican los circuitos de los ordenadores, por ejemplo, pues no podía datarse mediante métodos científicos, como por ejemplo el carbono 14, que solo es aplicable a materia orgánica. La única forma de salir de duda era analizando la técnica de su tallado. Con este fin, en 1970, Anna Michel Hedges prestó la calavera a los laboratorios de la empresa informática Hewlett Packard en Santa Clara, California.
Sorprendentemente, los expertos concluyeron que la pieza no debería existir. Según relataron en un informe, el cristal fue tallado en contra de su eje natural, por lo que resultaba incomprensible que no estuviera hecho añicos. Además, la ausencia de arañazos o trazos descartaba incluso los instrumentos de metal, los está descartando porque, en fin, no tenía nada. Los investigadores determinaron que la pieza se esculpió con diamantes y sus detalles con una solución de arena, de silicona y agua. Habrían sido necesarios 3 siglos para concluir el trabajo. En su interior hallaron un prisma bien formado y orificios para permitir el paso de la luz. Y en las cuencas de los ojos se observaron unas lentes cóncavas perfectas. De ahí que cuando la calavera se iluminaba por su base, diese la impresión de que ardía. Más tarde, investigadores del Museo Británico también escudriñaron la pieza con detalle, pero ninguna pista les llevó a su origen. Durante los 60 años en los que Ana la custodió, la expuso en numerosas ocasiones. A su muerte, recayó en su amigo Bill Homan. Él heredó la calavera y este permitió al Instituto Smithsonian estudiarla entre 2007 y 2008, no hace mucho. Pues tras aplicar tecnologías como la tomografía computerizada y el análisis con microscopio electrónico de barrido, se llegó a la conclusión de que el artefacto se había tallado con probabilidad hacia 1930, basándose en el que el Museo Británico exhibía desde 1898. Las 13 calaveras de cristal que se conocen aparecieron en colecciones, como ya hemos dicho antes, públicas y privadas, en 3 tandas. La del destino es una de las 13 calaveras en que se conocen, pero hay otras 12. Todas ellas fueron apareciendo con el tiempo en distintas colecciones. Pues el primer grupo que apareció lo hizo durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando, a raíz de la fiebre desatada en Europa y en Estados Unidos por poseer piezas de cultura mesoamericana, proliferó la venta de reliquias y antigüedades falsas. La primera calavera en salir a la luz, al parecer de no más de 2,5 centímetros de altura, fue la que adquirió en 1856 el banquero británico Henry Christie. Este la vendió luego al Museo Británico, que aún la conserva, aunque no la expone al público. Se cree que en aquella operación participó el anticuario francés Eugène Bouvin, entre cuyos clientes se encontraba el explorador y etnógrafo Alphonse Pinart. Curiosamente,
en 1878, Pinart donó 3 calaveras de cristal al Museo Etnográfico del Trocadero, precursor del Museo del Hombre, que durante años las exhibió como piezas precolombinas aztecas. Ya en 1867, los visitantes de la Exposición Universal de París pudieron contemplar 2 calaveras más procedentes de la colección de Vauban. ¿Cuántas calaveras tiene este hombre? Eugène Vauban fue un conocido comerciante francés de piezas precolombinas durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero ¿cómo tenía tantas calaveras? Bueno, otros museos también se interesaron por estos objetos. En 1874, el Museo Nacional de Antropología de México compró una calavera de cristal a un coleccionista mexicano llamado Luis Constantino por 28 pesos y otra 6 años más tarde por 30 pesos. Los presentó en su colección de objetos aztecas y oaxacanos, el museo. Bueno, poco después, en 1886, el Smithsonian Institution también se hizo con un cráneo de cristal. En su caso, de la colección de Agustín Fischer, un antiguo secretario del emperador Maximiliano I en México. Pero en los años 50 ya lo incluyó en una muestra sobre falsificaciones arqueológicas. Su rastro se perdió en 1973. Está todo como muy conectado, ¿no creéis? Bueno, la segunda generación apareció con un tamaño similar al de un cráneo humano, unos 15 centímetros de altura, y surgió a finales del siglo XIX, también de la mano de Vauban. El anticuario se llevó una calavera de su colección a México, donde la expuso junto a otras humanas. La calavera que más tardó en aparecer lo hizo en 1992, año en que un anónimo donó la calavera al Smithsonian. Según una leyenda local, en 1885 intentó venderla como un tesoro azteca al Museo Nacional de México, pero este acabó denunciándole por intento de fraude y expoliación. Tras huir a Estados Unidos, Vauban subastó la pieza en Nueva York con miles de objetos supuestamente arqueológicos, manuscritos coloniales y una gran biblioteca. Tiffany & Company se hizo con la calavera por $950 y una década más tarde la vendió al Museo Británico por la misma cantidad. La tercera tanda salió a la luz ya entrando en el siglo XX. Ocurrió en 1934. Cuando el anticuario londinense Sidney Burney dijo haber comprado una casi exacta a la del Museo Británico a un coleccionista privado 10 años antes. De hecho, es la misma pieza que, según documentos de la institución inglesa, acabó en manos de Micheletges en aquella subasta de Sotheby's celebrada en Londres en 1943. La misma.
al otro lado del Atlántico, una ciudadana de Houston, Joan Parks, desempolvó en 1987 una calavera de cristal que guardaba desde hacía más de un decenio y que se dedicó a exhibirla desde entonces. Lo decidió tras ver un reportaje en la televisión sobre la calavera de Michel Hedges. Según la versión de la propietaria, la suya era la más antigua de todas, con unos 36.000 años de antigüedad. Apareció en una tumba en Guatemala en los años 20 y llegó a sus manos después de que un monje tibetano se la diera en 1973. Esta es su historia. La calavera que más tardó en aparecer lo hizo en el 1992, cuando hemos dicho antes también que un anónimo la donó al Smithsonian, ¿no? Bien. Pues la donó acompañado de una carta, que la carta decía: esta calavera de cristal azteca, parte de la colección de Porfirio Díaz, se compró en México en 1960. La ofrezco al Smithsonian sin pedir nada a cambio. Bueno, pues la caja albergaba una calavera de cristal lechoso, algo mayor que un cráneo humano. Investigadores de la institución se pusieron en contacto con los laboratorios del Museo Británico para emprender un estudio de la pieza. Y tras examinarla bajo microscopios ópticos y electrónicos, concluyeron que se había tallado con un equipo moderno para labrar piedras preciosas. Hoy el museo la expone como una mera falsificación. En suma, objetos con o sin trampa, según para quién. Y para ustedes. Dejad vuestra impresión en un comentario. Nos encantará leerlo. De veras. Bueno, y con esto terminamos el programa de hoy. Cuidado con ser escépticos a todo. Y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.